Paz en la ansiedad. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios para poder tener paz en la ansiedad. Así que, amados, acompáñenme, abran sus Biblias, ya la deben tener ahí en sus manos. Recomendación, tener la Biblia, tener el cuaderno, tener el esfero. Entonces, abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Cuando tengan el pasaje, dicen amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Listo. Vamos entonces a leer. Dice así, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, analicemos un poquito el pasaje y miremos primero que todo esta carta a los Filipenses. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Correcto. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Filipenses. El apóstol Pablo estaba en ese momento encarcelado, estaba en la prisión. Y desde la prisión escribe esta carta a la iglesia que está en Filipo. Por eso se llama carta a los Filipenses. Durante los primeros 3 capítulos, es una carta corta, los invito a que la lean. No es larga, la pueden leer por ahí en 20 minuticos nomás. En los primeros 3 capítulos, el apóstol no está exhortando a la iglesia como lo hace siempre en las otras cartas. Digamos doctrinalmente, no está atacando alguna falsa doctrina que se esté levantando. Al contrario, algunos eruditos dicen que el gozo es la característica principal de esta carta. Durante toda la carta, el apóstol Pablo menciona varias ocasiones las palabras gozarse, alegrarse, gozo, alegría. Es más, aparece 14 veces a lo largo de la carta. Por eso se dice que esta es la carta del gozo, de la alegría. Y acuérdense en dónde estaba el apóstol. ¿Estaba? En la cárcel. Entonces imagínense que él, estando en la cárcel, estando en medio de la tribulación, en medio de una prueba, en medio de la ansiedad, de la angustia, el apóstol está exhortando a que se gocen. A lo largo de la carta está diciéndole a los filipenses, gócense. Y él está en ese momento, está privado de su libertad. Y él exhorta en todo momento que se gocen en el Señor, como si él lo estuviera haciendo. ¿Ustedes creen que él se estaba gozando en medio de esa tribulación, en medio de esa ansiedad, en medio de ese encierro? Pues de hecho escribe acerca del gozo porque se está gozando. Así de sencillo. Él dice, gócense en el Señor, y es porque él se está gozando en el Señor. Él está en ese momento gozoso. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo se goza uno en medio de la tribulación? Por eso este pasaje que vamos a estudiar es importante para poder entender y saber cómo tener paz en la ansiedad, cómo tener paz
en medio de una tribulación, en medio de las pruebas, en medio del encierro, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Es importante que veamos cómo el Señor, por medio de este pasaje, nos va a dar a conocer cómo tener paz en medio de esta ansiedad.